Bienvenidos. En este capítulo os quiero hablar de las emociones, de cómo el ser humano se queda atrapado en las emociones y no avanza. Sientes que a veces te quedas como atascado, que no evolucionas y que por mucho que utilices herramientas de terapias, medites, hagas retiros, vuelves como a estar ahí estancado en tus emociones. Y es que las emociones es lo que te atrapa, porque la emoción solamente es lo que tú estás sintiendo desde el ego. Y hemos oído hablar muchísimo de esto. Pero lo que te quiero traer en este vídeo es darte un poco de luz para ayudarte a saber salir más rápidamente de esas emociones. Dicho esto, las emociones no están para ser ocultadas, no están para ser negadas. Las emociones están para ser sentidas, darles luz, pero para que tú puedas darle luz a una emoción, debes saber por qué está ahí, para qué está ahí. Y más que el por qué es el para qué. ¿Para qué una emoción se presenta en tu vida? Es un síntoma, igual que el que tiene un síntoma en el cuerpo, en la parte de la biología. La emoción también es un síntoma. Te está mostrando algo que no va bien en tu vida, algo que debes reparar, algo que debes volverlo a llevar a esa perfección, a la perfección del origen, de la que hemos hablado en el anterior vídeo, que si no lo has visto, te recomiendo que vayas al vídeo anterior. Entonces, la emoción es el engaño de la ilusión o de la realidad en la que vives. Las emociones no son sentimientos. Las emociones, cuando las sientes, os voy a dar un ejemplo. Cuando tienes una pérdida o una ruptura amorosa y la típica expresión de que sientes que te mueres, sientes que te ahogas, que te sientes comprimido. Si tú vas a ese espacio, intentas buscar un espacio para conectar con esa emoción o con esas emociones, cierras los ojos y empiezas a conectar con ellas, te darás cuenta que las emociones las sientes en diferentes partes del cuerpo que no son el corazón. Al principio, a priori, tú sientes que esas emociones las estás sintiendo en el corazón y dices, siento mi pecho, mi corazón oprimido, siento que no puedo más con esta vida. Pero si tú te pones en una postura de intención, de querer hablar con esa emoción y saber exactamente para qué está ahí, te vas a dar cuenta que el dolor, cuando tú empiezas a hacer respiraciones conscientes, primero antes de la respiración tú vas a sentir que la opresión no es aquí en el corazón, la opresión es aquí en el plexo, un poquito más abajito. La opresión es en el plexo, lo sientes comprimido, lo sientes cerrado, sientes incluso dolor, a veces sientes como una punzada allí, ¿no? Que te está atravesando el corazón. También se siente en el estómago, ese estómago revuelto, ese estómago también comprimido. Y lo sientes también en la garganta. Sientes ahogo, sientes un nudo en la garganta, es como que quieres llorar, quieres sacar, pero es un nudo que está ahí atascado. Y luego muchas ganas de llorar. Cuando tú estás en las emociones, esos síntomas se reflejan en esas partes del cuerpo, sobre todo, pero también te puede estar doliendo un tobillo, te puede estar doliendo los riñones, te pueden estar doliendo otras partes del cuerpo. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a respirar y tomas la decisión de saber por qué están ahí esas emociones, tomas la decisión de poderlas trascender y transmutar, el primer paso vas a conectar con tu respiración, vas aplacando, ¿no? toda esa maraña de emociones para estar en un estado más tranquilo, no
quizá no consigas estar completamente relajado ni tranquilo, pero sí apaciguar un poco esas emociones. Y a veces todo este trabajo no se hace en un día, a lo mejor son varios días de proceso. Pero sí te invito a que busques esos momentos. En esos momentos tú vas a poder observar la emoción, qué te está mostrando, qué te está diciendo, por qué se presenta. Pero vas a notar algo que es mucho más importante que la información en sí que te trae. Y es que te vas a ir dando cuenta que cuando consigues conectar con la calma, otra vez volver a un poco de paz, te vas a dar cuenta que cuando tú empiezas a sentir paz y puedes conectar con momentos de amor, puedes buscar situaciones que te vuelven a conectar con el amor o con la paz o con la alegría, te empiezas a dar cuenta que cuando sientes eso, que esos son sentimientos, no son emociones, la alegría, la paz, el amor son sentimientos. Cuando conectas con ellos, sientes que se te expande el corazón. Y ese sí es el corazón. Y el corazón está entre el timo y lo que nosotros aquí ubicamos como corazón. Y es como una expansión del pecho. Cuando tú conectas con una imagen de tu bebé, de tu hijo, de un recuerdo bonito que has vivido con alguien, se expande. Cuando empiezas a ver fotos bonitas, ¿no? de tu familia, de tu pareja, de un viaje que hiciste, esto se expande. Entonces es muy diferente a los síntomas anteriores que hemos nombrado, que son las emociones. Entonces, ¿cómo trascender las emociones? Las emociones solo se pueden trascender cuando tú te atreves a verlas, cuando tú te atreves a hablar con ellas y poder entender para qué están ahí, qué te están mostrando. Una emoción o un síntoma en el cuerpo, un dolor, siempre te está mostrando algo. Y esas emociones están para que les des nombre, para que las mires. A partir de ahí, cuando tú consigues sacar la información de tus emociones, que puedes utilizar herramientas varias, desde hablar contigo mismo, mirarte al espejo y hablar contigo mismo, meditar y pedir la información, conectar con la información, hacerte unos registros acásicos, unas constelaciones, ir a un retiro o simplemente irte a la naturaleza, tomarte unos días, conectar con la naturaleza, estar contigo mismo, estar a solas contigo mismo, dejar de huir de tus emociones, porque esa es otra cuestión, que la mayoría de las personas huyen de la emoción, huyen de sentirla y entonces buscan trabajar más, buscan distraerse con otras cosas o peor aún, te metes en la cama a llorar y entras en una depresión, o los que se entregan a consumir comida desaforadamente, en fin, buscas apaciguar, buscas calmar las emociones, buscas olvidarte de eso que estás sintiendo, de ese dolor que estás sintiendo. Y el dolor está aquí en esta existencia, en esta vida, para ser atravesado. Si tú no atraviesas ese dolor, si tú no le pones cara a esas emociones, si tú no hablas con ellas, si tú no comprendes qué te están mostrando, cuáles son esos miedos que están ahí dentro que tú no quieres ver, pues van a seguir presentándose en tu vida, en otros síntomas, en síntomas que pueden ser físicos, una quiebra económica, una ruina, un problema de salud, porque el cúmulo de las emociones hace que tú te vayas comprimiendo y que te vayas oxidando, y cuando tú te oxidas, enfermas. El envejecimiento y la enfermedad es la oxidación, entonces debemos oxigenar nuestras células, debemos darle ese espacio para que se limpien. Y se limpian a través de esas emociones que te están mostrando. Las emociones también van ligadas, ya sabemos también, a todos esos bucles y programas mentales. Y es también hacer una limpieza, hacer un reset, hacer un detox de todas ese montón de pensamientos bucle que se nos desencadenan. Y cuando entramos en esas emociones y creemos que el mundo se nos derrumba, empezamos a meternos en todos esos pensamientos
y al final se hace todo más grande. ¿Y en qué estás vibrando todo el tiempo? Estás vibrando en esas mismas emociones que se han hecho más grandes y en esos pensamientos que te atrapan, que se hacen más grandes. Entonces, has de buscar esas herramientas y esos espacios para tú salir de esas emociones, empezar a hablar con ellas y empezar a darles un espacio. Pero el problema está cuando la persona se queda ahí, se queda en esa emoción. Vale, he visto el conflicto que me está mostrando, un conflicto de desvalorización, un conflicto de falta de autoestima, un conflicto de traición, un conflicto de miedo a algo, un conflicto que tengo a miedo a crear, miedo a la abundancia, porque me da miedo mi creación, un conflicto de lo que sea. Muchas veces, por ejemplo, mujeres, ¿no? que no pueden tener hijos, ahí hay conflictos, un conflicto o bien de que tu sistema biológico ha decidido ya inconscientemente no ser madre, entonces separa, ¿no? esa producción de óvulos, o no te sientes suficiente, te sientes desvalorizada y entonces es como que no confío, ¿no? en mi poder de creación y entonces paro de dar frutos. Y eso se puede traducir en hijos o se puede traducir en un proyecto que tengas. Y entonces lo que hace el cuerpo, que es inteligente, es deja de producir. Y se puede deber a más factores. Pero entonces presta atención a las emociones que se generan a partir de ahí, a los desencadenantes en tu vida, a lo que vas viendo en tu vida. ¿Te fluyen las cosas, te van bien las cosas o estás ahí atascado? Pues todo eso va ligado, o eso más bien genera emociones y viceversa. Esas emociones que se quedan ahí atascadas generan más de lo mismo. Una vez que tú has podido ver el conflicto o ir indagando, ir sacando pistas, repito, no se hace en unos minutos, no se hace en una hora, puede que te lleve días, semanas, meses, años. Eso depende de tu capacidad de afrontar las cosas, tu capacidad de evolucionar, tu capacidad de buscar, tu capacidad de descargar tus propios dones y talentos para descifrar todo eso. Pero una vez que avanzas en saber qué te está mostrando la emoción, debes salir de ahí y avanzar, dar un salto. Entonces se trata de que muchas veces hacemos el trabajo aquí a nivel terrenal, a nivel biológico, a nivel de nuestras relaciones, a nivel de entender lo que eso nos traía, que a lo mejor era una información de herencia de nuestros ancestros y estábamos repitiendo. Pero pasa una cosa, que a veces eso no se resuelve o se resuelve parcialmente, pero luego tú continúas con tu vida y más adelante hay otro desencadenante, otro bache, otra noche oscura del alma. Y lo que te está mostrando quizá es que eso tiene un fractal en otro lugar, porque somos fractales, venimos de una fuente y nos vamos fractalizando, es decir, que hay réplicas de eso mismo. Aquí hay una réplica que estamos viviendo, pero hay otra réplica en otras vidas, en el cosmos, en otras dimensiones. Y entonces ahí se abre otra herida, y es una herida que está haciendo que aquí también se replique en tu vida esa herida. Y por tanto se generen esas emociones. Entonces, no voy a entrar en si tienes la capacidad o las herramientas para poder ver otras vidas o para poder ver la información de la biblioteca cósmica que está ahí, al alcance de todos. Porque a lo mejor tú no tienes, no has recordado, no has desarrollado esos dones para poder ver esa información. Pero esa información está ahí y es otro fractal de lo que está sucediendo aquí. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que mi invitación es a que trabajes en esas emociones, pero con una conciencia más abierta, con una conciencia de querer
resolverlo, no solo a nivel aquí de tu vida, de todo lo que estás viviendo aquí, sino de sanarlo a nivel cuántico, sanarlo a nivel estelar o cósmico, porque muchas veces sanas aquí algo y sigues con un dolor, continúas con un dolor, o de repente pasan unos meses y se te detona otra vez una herida y tú dices, pero si yo ya había trabajado en esta herida y lo había entendido, ¿de dónde viene este dolor o esta herida o este miedo irracional que no le doy aquí respuesta? Que por mucho que busco culpables en el exterior o por mucho que indago dentro de mí para poder entenderlo, es como que no termina de entenderse. Y es porque hay una herida estelar, una herida cósmica que es un fractal, un reflejo lo uno de lo otro. Entonces, no digo que tengas que ir a ver esas memorias, no digo que tengas que ir a indagar sobre ello o verlo o incluso entenderlo. Lo que digo es que te puedes saltar ese paso. Puedes saltarte ese paso ¿cómo? Posicionándote en tu soberanía y en tu derecho divino de querer trascender esa herida. Y poder poner en un solo paquete toda esa información a nivel de aquí y a nivel de allí. Unificarlo, ya tú descargas tus herramientas, puede ser a través de una esfera de luz, metes todo allí y empiezas a pedir la información. Entonces, debe haber una intención clara, la intención desde tu soberanía, desde tu empoderamiento de querer solucionar esto, de querer trascenderlo. Entonces, es como poner o comprimir en un solo paquete, en un solo paquete de datos, digámoslo así, la información de aquí, de tu vida, y los patrones y emociones y pensamientos, todo esto. Además de eso, meter ahí también toda la información que pueda venir de herencia ancestral. Meter ahí todo lo que va relacionado con el entorno, con todo lo que te rodea, con las personas y con el entorno. Pero meter ahí también todo lo que es en otro plano, lo que es estelar. Y esa herida existe. Entonces es pedir que esa información se comprima también con todo lo demás. Ya, repito, lo veas o no lo veas, ponerlo ahí y desde tu soberanía exigir que se te muestre la forma, la manera, la tecnología de poder trascender todo esto. Las herramientas de la transmutación es transformar, pero para eso tiene que haber una verdadera intención de querer trascender las heridas. Esas heridas que no quieres ver, que no quieres sentir, que no quieres darles nombre. Y no es necesario, vuelvo y lo digo, no es necesario que vayas allí. Lo que es necesario es tu voluntad de querer cambiar eso, de querer trascenderlo y poder ponerlo allí en esa otra información y solicitar que todo eso sea trascendido. Pero para poder ser trascendido tú tienes que conectar. ¿Dónde? Tienes que conectar con el origen, porque solo conectando al origen tú puedes sentir el verdadero amor. Solo conectando con el origen puedes recibir la capacidad o recordar tu capacidad de perdonar, tu capacidad de soltar, de trascender, de transmutar, de soltar. Porque desde aquí, desde lo racional, a veces necesitamos ponerle un nombre, ponerle una situación, ¿no? Cara a una situación para poder entenderla. Es decir, si a mí en unas constelaciones yo puedo conectar con mis constelaciones y ver que tengo un conflicto de desvalorización porque en mi familia se sintieron las mujeres desvalorizadas, tuvieron que tener vidas solas, abandonadas, había esos recuerdos de no me siento
valorada o no me siento suficiente y entonces me abandonan y yo cargué con esa herencia y yo misma replico en mi vida, en mis cosas, en mis relaciones o en mis proyectos o en mis situaciones de vida, replico esa desvalorización y entonces no creo lo suficientemente en mí, yo quizá sea una persona que necesite verlo, ver la situación concreta, ponerle esa cara a la situación para poderlo entender desde aquí, desde lo racional. Entonces lo entiendo desde lo racional y entonces puedo hacer todo el trabajo luego desde mi femenino, o sea, de esa parte que no ves pero que sabes que tienes ese poder de hacerlo y poderlo trascender. Quizá yo soy de esas personas que necesita ver la herida cósmica para poder entenderlo, pero quizá no eres de ese tipo de persona y no necesitas ir a ver la herida. Y muchas veces simplemente con poner la voluntad y la intención de querer trascenderlo, aunque no estés viendo los detalles de lo que haya pasado, aunque no lo entiendas, aunque haya sido muy doloroso, pones la conciencia de que eso tú lo quieres trascender, de que quieres dejar de que siga dirigiendo tu vida, porque está dirigiendo tu vida. Entonces, para llegar a un nivel de conciencia muy elevado en el que realmente tú sueltes eso, de verdad, de corazón lo sueltes, y lo sueltas porque lo has, no me gusta utilizar la palabra perdón, pero porque es como que te pones en una postura superior al otro o al evento, pero bueno, digamos perdón. Para que tú puedas realmente perdonar y trascender eso, soltarlo, debes conectar con un amor que no conoces aquí. Debes conectar con otra energía, con otra mente. Entonces ahí debes hacer ese trabajo de conexión con el origen, con la fuente original, de desmembrarte de todo ello, de soltarte, de poder como poner en compartimentos cada una de estas cosas de las que hemos hablado. Pongo aquí lo ancestral, pongo aquí lo que veo yo, pongo lo que veo en mi realidad, en mis relaciones, en tal, pongo aquí la herida de otras vidas o cósmica, como le quieras llamar, pongo aquí todo mi ego, mis emociones y todo lo que siento. Entonces es como que te vas desmembrando, vas soltando todo eso, te vas desligando de todo eso. Porque todo eso ahora mismo te tiene atrapado y tú crees que eres todo eso, pero tú no eres nada de eso. Necesitas hacer el ejercicio de poder desvincularte de cada una de esas cosas. Y cuando estás desligado de cada una de esas cosas y lo tienes ahí y tú te ubicas en el centro, empiezas a conectar con esa parte del vacío, con esa parte donde tú ya no eres nada de eso. Vuelves a conectar con la esencia, con el origen, con lo que eres antes incluso de entrar en el útero de tu madre, antes de haber sido otra vida, otra raza, lo que quieras. Vuelves al origen mismo. Solo en ese estado de tú practicar, conectar con ese estado, puedes volver a sentir, aunque sea por segundos, la paz. Esa paz que te da el origen. Ahí te das cuenta que el origen es perfecto. Ahí te das cuenta que todo el resto de la distorsión que has vivido no tiene nada que ver con el origen. El origen es perfecto. Cuando consigues conectar con esa perfección, es como volver a conectar con todo ello, es como volver a llenarte. Empiezas a llenarte, me lleno de perfección, me lleno de alegría, me lleno de arraigo por la vida, me lleno de felicidad, me lleno de estar enraizado, me lleno de luz, me lleno de armonía, me lleno de misericordia hacia todo lo demás, me lleno de compasión, me lleno de amor, me lleno de abundancia, de prosperidad. Me empiezo a llenar de todo lo que sí soy en ese origen. Y cuando puedes conectar con eso,
aprendes a desarrollar tecnologías para sellar eso y para quedarte más tiempo sintiéndolo, integrándolo en ti, para luego poder volver aquí y traerlo. Y entonces se va desarrollando esa capacidad de poder trascender todas las heridas a nivel fractal y de esa manera empezar a ver cambios en tu vida terrenal. Porque no puede haber cambios si tú no sueltas toda esa parte. Cuando empiezas a soltarte de las emociones y de todo esto, te das cuenta que a pesar de que estés pasando por un evento, por una circunstancia dolorosa, por una circunstancia que cuando estás ahí atrapado en las emociones parece que no te vas a poder levantar de ahí, parece que el mundo se te derrumba, parece que la vida se te acaba, parece que se te quitan incluso las ganas de estar en esta vida. Pero cuando consigues desligarte de todo eso y conectas con todo esto que te he dicho, vuelves a conectar con el sentido de la vida, el sentido de estar aquí, que es un sentido mayor a tu ego, a tu situación personal. Y te das cuenta que toda esa situación personal solamente está ahí para mostrarte algo, para entrenarte o para que continúes buscando el camino, las respuestas. Entonces quédate con esto, ya para ir cerrando. Has de salir de las emociones y de los pensamientos bucle. Pero salir de las emociones no es rechazar tus emociones, no es negarlas. Salir de las emociones es hablar con ellas, es darle cara, es entender por qué están ahí, saber para qué están ahí, qué te están mostrando, para que tú puedas dar el siguiente paso, el siguiente nivel, que es trascender la herida. Punto número 2 es trascender no solo la herida terrenal, sino la herida cósmica o estelar. Es trascender todo el paquete de datos que has recopilado en tus células, en tu ser, de herencias, de vidas, de tu mismo recorrido por aquí y de toda esa memoria cósmica. Es poder trascender, y se trasciende cuando conectas con el verdadero amor, el amor incondicional. Y el amor incondicional es perdón, es compasión, es entender que la otra parte actuó desde el nivel de conciencia que tenía. Que la otra parte, sea aquí en la tierra alguien que te haya hecho daño, actuó desde el nivel de conciencia en el que estaba, desde sus propios miedos y dolores. Y si es una herida estelar, es lo mismo. La otra parte actuó desde el nivel de conciencia en el que estaba o que no tenía. Y que por mucho daño que hayamos vivido, por mucho dolor que tengamos ahí, no vale la pena seguir viviendo en el dolor y en la herida profunda. Vale la pena volver a reconectar con el sentido de estar aquí, con la alegría de haber venido a hacer esta experiencia, porque por algo estás aquí. Es volver a reconectar con tu esencia, con tu origen, que es lo mismo que conectar nuevamente con la fuente. Es reconciliarte con la fuente, es reconciliarte con la herida original, que es la separación de la fuente o la ilusión de separación de la fuente, porque nunca has estado separado. Es reconciliarte contigo mismo, porque tú eres un fractal de la fuente. Bueno, si te ha gustado este vídeo, si te ayuda, guárdatelo para que te lo vuelvas a escuchar, porque aquí hay muchos códigos que ahora mismo se van a quedar en ti, que te van a ayudar para seguir avanzando. Sigue haciendo tu camino y compártelo, dale like, suscríbete y un besito.